Voy a hablar, como dice efectivamente la presentación, voy a cambiar un poquito el discurso respecto de lo que hemos venido escuchando esta mañana. Voy a hablar de energía, pero voy a contextualizar tanto estas medidas de las que acabamos de escuchar como la primera parte de las presentaciones, ¿no?, en cuanto a los apoyos en lo que es la situación energética en este momento del país, ¿no? Por supuesto, agradeceros estar aquí después de ya una mañana bastante larga y en particular a la Agencia Extremeña de la Energía por la iniciativa. Y permitirme que empiece dirigiéndome a los que, estando aquí, os dediquéis a temas de subvenciones o de programas de apoyo y que sigáis considerando que en el sector eléctrico es un sector raro, que la factura de luz no se entiende y que, bueno, pues que utilizamos una jerga un poco especial, ¿no? Solo quiero hacer referencia a unas cuantas siglas que he escuchado esta mañana, como FEDER, FSE, LIFE, programas operativos, Work Programs, COLS, FIDUS, FIDAES, etc. Quiero decir, perder el miedo. Es mucho más sencillo el sector eléctrico que todas estas cosas que manejáis, ¿vale? Dicho esto, vamos allá con la presentación. Bueno, empiezo con un resumen. No he puesto textualmente, para no utilizar el inglés, lo que son las palabras de un banco de inversión, de Morgan Stanley, muy recientes, de julio de este año, en un informe donde analiza a nivel global y a nivel internacional cuáles son las políticas energéticas y hacia dónde vamos, ¿no? Y dice esto, dice que la tecnología solar fotovoltaica, sin ayudas, subrayo sin ayudas, hoy, debería haber subrayado también hoy, no es el futuro, está hablando de hoy, de 2014, es competitiva en casi toda Europa y en 6 años lo será incluso con baterías. Es decir, se podrá uno desconectar de la red y obtener energía propia sin necesidad de comprarla al exterior y le va a salir más barata. Y también dice, como es natural, es un banco de inversión, que esta situación podría afectar seriamente al negocio de las eléctricas tanto en Europa como en Estados Unidos, hasta el punto de que los consumidores se desconecten de la red. Otro informe, un mes después, otro banco de inversión, en este caso el banco privado más grande del mundo, UBS, el banco suizo, hablando sobre las compañías energéticas a nivel mundial, dice algo muy parecido. Dice que los sistemas solares y las baterías son tecnologías disruptivas para el sector energético. Y que antes de llegar 2020, la inversión en un kit que se compone de una placa fotovoltaica, bueno, un kit, unas cuantas placas fotovoltaicas, una batería estática, es decir, una batería que se queda en casa, más un coche eléctrico, que por supuesto tiene una segunda batería, ese kit se va a poder amortizar como máximo en 8 años sin necesidad de ningún tipo de apoyo, ¿vale? Se estima que ese kit va a tener una vida útil de 20 años. Por tanto, lo que nos está diciendo es que después de ahorrar, o sea, después de, digamos, de igualar nuestra factura durante 8 años, tendremos 12 años más de energía gratis. Ya digo que esto no lo están diciendo organizaciones ecologistas ni empresarios de las energías renovables, lo están diciendo bancos de inversión. Ayer conocí un informe, que no, por esa razón no está aquí en la presentación, un tercer informe de este mes de septiembre de Lazard, de un tercer banco de inversión, que dice que la tecnología solar hoy en día y la tecnología eólica son ya más competitivas para generar energía eléctrica de forma masiva que el gas, incluso en Estados Unidos, que no sé si conocéis un poco la situación especial que tiene Estados Unidos, pero utiliza un gas muy barato que proviene de una tecnología que ha desarrollado en los últimos 7 años que se denomina fracking, que consiste en obtener pequeñas burbujas de gas del subsuelo con inyección de líquidos a muy alta presión. Bien, pues a pesar de eso, o sea, incluso con ese precio de gas, que tiene un precio del orden de la mitad del que tenemos en Europa en este momento, la tecnología solar y la eólica ya son más competitivas. De hecho, este es el gráfico que muestra el propio informe de UBS, donde habla que la solar, en sus diferentes vertientes, en residencial o comercial, pues ahí la veis comparada, por ejemplo, con los ciclos combinados de gas, que está ya incluso a nivel residencial al mismo nivel que un ciclo combinado de gas, por supuesto con el carbón y bastante más barata ya que la energía nuclear. Claro, ante esto, yo que voy poniendo por aquí de vez en cuando en mis presentaciones un pequeño pepito grillo que tengo yo y que se va haciendo preguntas incómodas, dice, en primer lugar, ¿por qué no tenemos información en España de este tipo de costes? ¿Por qué no se publica en España lo que cobra cada tecnología? Solo sabemos lo que cobran 2 tipos de tecnologías que están perfectamente auditadas y que tenemos datos mensuales, que son las energías renovables y la cogeneración. Precisamente las energías donde más competencia hay.
donde menos control hay por parte de las grandes empresas eléctricas. De esas hay muchísima información. Pero nadie sabe en este país exactamente cuánto cobra en promedio una central de gas, ni cuánto cobran las centrales nucleares. Tenemos un montón de datos, medios del mercado, pero claro, es que hay un mercado, pero luego hay una serie de servicios complementarios, luego hay pagos por capacidad y una serie de costes que no se publican. Y ya les adelanto que no es casual, porque yo, entre otras cosas, me dedico a pinchar para que se publiquen y cuando uno llega a cierto nivel se da cuenta que es que no se quieren publicar los datos. Es decir, que no es que a alguien, entre tanto lío, se le haya olvidado este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pero tenemos la suerte de que en otros países sí se publican. Lo digo porque el tema de la transparencia va a ser un problema importante que tenemos que abordar aquí en España y que es uno de nuestros grandes retos a futuro en el cambio de modelo energético. Bien, entonces, como primera conclusión, pues es fácil, ¿no? Se puede determinar que las nuevas renovables se van a construir ya no porque hay una obligación de reducción de CO2 o porque hay un compromiso con la Unión Europea, sino sencillamente porque van a ser más baratas. Y en segundo lugar aparecerán lo que llamamos las externalidades, es decir, ese balance de efectos medioambientales y sociales positivos que no están recogidas en el precio ni de las renovables ni, por supuesto, de las fósiles. Además de eso, tenemos el objetivo del 2020, ¿no? Aquí están resumidos los tres objetivos que tenemos en este momento en la Unión Europea. Para el año 2020, el 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles del año 90, el 20% de renovables sobre la demanda de energía final, que es vinculante y de momento está particularizado para cada Estado miembro. Digo de momento porque sabéis que ahora, precisamente ahora, se están discutiendo los objetivos para 2030, pero y eso se pretende que no sean vinculantes, es decir, que más que no sean vinculantes, que no estén particularizados para cada Estado, que solo hay un objetivo general a nivel de la Unión. Aquí no, aquí cada Estado tiene su objetivo. En España es fácil porque además coinciden, en los dos primeros casos es el 20%, es el objetivo medio común, y también un 20% de mejora de eficiencia energética sobre la demanda de energía final respecto a las previsiones, ¿no? En este caso no es vinculante, es indicativo, y en España se prevé que sea del 25%, ¿no? ¿Cómo vamos en esto? Esto el otro día tuve en un foro con el secretario de Estado de Energía, tuve una discusión sobre esto, donde uno de los periodistas especializados en el sector me decía, ¿cómo es posible que el secretario de Estado diga que están cumplidos objetivos y tú que no? Bueno, pues saco este gráfico. Este gráfico es el tanto por ciento de renovables sobre el consumo final en España oficial, con datos estadísticos de Eurostat. Hay que decir que el cálculo del objetivo tiene unas ciertas particularidades, porque, por ejemplo, claro, las renovables pueden variar de un año a otro, sobre todo la hidráulica, por ejemplo. Entonces, en la directiva ya se establece que hay que regularizarlo, hay que traspasar el dato real que se tenga en un año a lo que se llama un año medio, hidráulico y eólico, ¿vale? Por tanto, hay que esperar unos años. Esa es una de las razones por las que todavía no conocemos el objetivo de 2013. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que se ve? Pues que nuestro objetivo real, efectivamente, en 2011 y 2012, que son los 2 años publicados, estamos por encima de nuestros compromisos, que es el gráfico azul. Es más, lo que se ve es que en 2008, cuando se acordó esto, ya se estaban cumpliendo los objetivos de 2012 y 2013, ¿vale? Ya estábamos muy por encima de los objetivos, ¿vale? Pero lo que también se ve es que esta herencia no va a durar mucho más. Como todos saben, las renovables en España llevan más de 3 años ya paralizadas. Por tanto, no parece factible que, bien entrado 2014, vayamos a llegar a 2016-2017 y cumplir esos objetivos intermedios. Aunque es verdad que, según los últimos informes que tenemos, este es un informe oficial de una de las consultoras que trabaja para la Comisión, Ecofis, de septiembre de 2012, es verdad que en el conjunto de la Unión también se espera una desviación. Es decir, la Unión Europea está ralentizando la inversión en renovables y lo que esperan las consultoras es que, incluso con nuevas políticas que se pretenden aprobar, pero que a día de hoy no están aprobadas, incluso con esas políticas, el máximo al que llegue la Unión Europea sea el 17%. ¿Vale? En España también coincide, ese máximo sería el 17%, si bien con la trayectoria actual nos quedaríamos en un 13%. Estaríamos muy lejos de ese 20%. Alguien puede pensar que tener un 17 en vez de un 20 no es una diferencia muy grande, ¿no? Eso es una diferencia enorme. España ha tenido que invertir del orden de 50.000 millones de euros para pasar del 8 al 13. ¿Vale? O sea, pasar del 17 al 20 requiere una inversión muy grande para el país, ¿eh? No es nada sencillo. Bien, entonces viene la gran pregunta. ¿Por qué entonces, si ya son más baratas, y además tenemos una obligación con la Unión Europea, ¿por qué no se construyen renovables desde que empezó la moratoria a principios del año 2012, cuando el actual gobierno implantó una moratoria
en los incentivos. Dice el ministro muchas veces, dice, yo no he paralizado las renovables, yo lo que he paralizado son los incentivos a las renovables, pero no impido que la gente construya. Claro, si son más baratas, la pregunta inmediata, esto me imagino que habrá economistas en la sala, los economistas siempre me hacen esta pregunta, ¿por qué no os ponéis a construir los empresarios renovables? Bueno, pues vamos a ver por qué, ¿no? La primera respuesta es demoledora, se llama sobrecapacidad. En España tenemos muchas más centrales de las que necesitamos. Y me veo obligado de nuevo a corregir al ministro. El ministro dice que tenemos el doble de potencia, pero esa afirmación no es técnicamente correcta, porque lo que ocurre es que es verdad que tenemos 100.000 megavatios de potencia instalada en la península respecto de puntas que no llegan a 45.000, pero lo que ocurre es que, claro, que hay que medir cosas que sean homogéneas, es decir, hay que medir qué potencia tenemos disponible en el momento en que se produce la punta, porque naturalmente no siempre en el momento de la punta de la demanda, que suele coincidir con una noche en invierno, está toda la potencia disponible. Entre otras, es evidente que la tecnología solar, al ser por la noche en invierno, no va a estar disponible. Pues como esa pasan muchas más cosas, ¿no? Hay muchas indisponibilidades de centrales de carbón, no toda la eólica tampoco se puede prever que esté disponible en ese momento. Hemos visto, por ejemplo, el año pasado, en un momento donde el Gobierno se vio obligado a intervenir en el mercado eléctrico, una situación donde casi la mitad del parque nuclear español estaba parado justo en el momento de máxima demanda, coincidiendo con un anticiclón, con una ola de frío. Es decir, se producen circunstancias que hacen que no toda esa potencia esté disponible. Pues bien, la información oficial, que es esta de Red Eléctrica, lo que dice es que en el momento de máxima demanda tenemos un 40%, es decir, nuestro coeficiente de cobertura, que es como lo llamamos, permitirme utilizar para los amigos de las subvenciones algún término técnico, coeficiente de cobertura está en 1.4. ¿Esto qué quiere decir? Que es nada, sencillamente que en ese momento la potencia firme, que esto es lo que le queda por aprender todavía al ministro, no es lo mismo potencia instalada que potencia firme, la potencia firme está un 40% por encima de la demanda en ese momento. ¿Hay que estar en 1? ¿El coeficiente objetivo debe ser 1? No, no. Los países desarrollados suelen tener como objetivo tenerlo en 1.1. Es decir, porque tener 1 lógicamente es muy arriesgado, hay una gran probabilidad de que se apague la luz, por decirlo suavemente, ¿no? Y con palabras llanas. Se suele estar en 1.1. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre en España? Que sobra el 30% de la potencia firme. Es una potencia muy importante. Y eso impide cualquier desarrollo de cualquier tecnología en este momento y durante unos cuantos años en España, ¿no? Y entonces reformulo la pregunta. Claro, si nos sobra energía, ya hemos visto que no podemos construir más porque ya tenemos más de la que necesitamos, pero sin embargo tenemos una tecnología disruptiva que es mucho más barata que la que ya tenemos. ¿Qué hacemos? Esto es como lo de cambiar el coche, es decir, ¿mantenemos el coche hace 15 años porque sigue funcionando bien? Aunque siga consumiendo el triple de gasolina que los de ahora, ¿o invertimos en una nueva tecnología? Entonces, bueno, pues esta es la reformulación. Entonces, ¿por qué en España no sustituimos, que es la palabra clave, no sustituimos centrales existentes por las nuevas tecnologías? Y para responder esto es crucial entender cómo se pueden retribuir a esas centrales. ¿Qué opciones tenemos? La primera, la que siempre nos ofrece el ministro y el secretario de Estado. Compitan. Hay un mercado, es un mercado libre desde hace más de 15 años, compitan allí con las energías convencionales. No son más baratos, compitan allí, no hay ningún problema. Ahí lo tienen. Vamos a ver ahora en detalle qué significa eso. Segundo, acogerse al nuevo sistema. Hay un nuevo sistema que se ha iniciado justo este verano, hace muy poquitos meses. De momento está solo previsto para su aplicación fuera de la península, en las islas, en Ceuta y en Melilla. Y bueno, pues es un sistema nuevo, muy polémico desde luego, y que también vamos a ver cuáles son las ventajas e inconvenientes que tiene y si realmente es posible o no desarrollar renovables en estas condiciones, aunque solamente sea en algunos territorios muy concretos. No tenemos la suerte de que en esta región se vaya a aplicar ese sistema por el momento. Y el tercero es el autoconsumo. Debería haber puesto autoproducción, suelo utilizar autoproducción en las redes sociales y en los medios de comunicación porque leí recientemente una encuesta, el término autoconsumo, los digo para los que seáis del sector, creo que más del 70% de la gente desconoce lo que es el autoconsumo, no sabe lo que es. Sin embargo, si a la gente le hablas de autoabastecimiento de energía, le suena más razonable, ¿vale? Yo también por el tema de terminología, que creo que muchas veces cometemos muchos errores a la hora de utilizar la terminología en el sector. Bien, vamos a ir una por una viendo las tres alternativas que tenemos para instalar renovables en este momento. La primera de ellas, como decía, es ir al mercado. Este es el mercado actual, es un mercado muy interesante que funciona de la siguiente forma. Todas las centrales, por eso se llama pool, porque todas van al mismo sitio, es una piscina, ofertan la energía que tienen previsto producir para cada hora del año. Es decir, esta curva que vamos a ver ahora cómo se construye es para una hora. Entonces, ¿qué ocurre con la oferta? Pues nada, sencillamente aquí tenemos cantidad de energía y aquí tenemos precio. Entonces,
las centrales van ofertando. Hay aquí un montón de megavatios, ya se ve, más de 20.000 megavatios hora, que están dispuestas a producir a cero. Y luego empieza a incrementarse la escalera. Es decir, el operador del mercado, que es el que recibe todas las ofertas, va sumando una oferta encima de la otra por orden creciente de precio. Es muy sencillo, ¿vale? Y los compradores hacen lo mismo. También vienen aquí y ofertan. Que hay un precio máximo, el precio instrumental, y luego resulta que algunos compradores, que la mayoría de compradores, como veis, son inflexibles, esto quiere decir que están dispuestos a comprar a cualquier precio, y luego empiezan a entrar compradores que sí que pueden gestionar demanda, ¿vale? Típicamente son centrales de bombeo, centrales que utilizan el agua para bombear, para situarla en un vaso superior, y que si el precio es suficientemente bajo, bombean agua para luego, cuando el precio es alto, volver a producir, turbinar con ese agua que tenían previamente bombeada. Normalmente la demanda doméstica, como podéis entender fácilmente, no es elástica y, por tanto, con independencia del precio, consume. ¿El operador del mercado qué hace? Pues nada, sencillamente calcula el punto de corte de estas ofertas. Y claro, la cuestión es que este punto de corte, que es lo que llamamos el precio marginal, es un mercado marginalista, como tantos otros, bien, este punto de corte es el que establece el precio de todo el mercado, es decir, todas estas ofertas van a producir a este precio, en este caso del orden de 60, y todos estos compradores van a comprar a este precio. Es decir, ni estos compran a 180, ni estos venden a cero. Todo el mundo tiene un precio de equilibrio que es 60. El mínimo para ofertar es 0 y el máximo es 180. Es decir, vender a 0 o comprar a 180 no quiere decir que uno vaya a hacerlo a ese valor, ofertar a ese nivel, sino lo que significa es que es precio aceptante. Es decir, que no interviene en el juego de cuál va a ser el precio del mercado, ¿no? Bueno, esto yo lo habré contado decenas de veces sin exagerar, y además con esta gráfica en particular. Y hace poco más de un mes me di cuenta de que había otras formas de contarlo y que llegaban más a la gente, ¿no? Porque esto se queda ahí y la gente al final con los gráficos lo ve, más o menos lo entiende, pero lo tiene ahí como con alfileres, ¿no? Entonces he pedido ayuda a alguien que conozco bien, que creo que os lo va a contar de una forma más fácil, así que permitirme que os ponga un vídeo muy rápido para ver. Sí, maestro. Vamos allá, vamos a hacer un símil de cómo funciona este mercado, que es algo más del 30% de nuestra factura en España. Bien. Vamos a suponer que tenemos solamente, por simplificar, 4 centrales eléctricas en el país. Esta es la más barata y esta es la más cara, ¿vale? Lógico, el agua la más barata, el champán la más cara. Eso es, esa es la idea, ¿vale? Entonces, cogemos el agua, pongamos el agua, por ejemplo, una central eólica en Tarifa, de las primeras que se construyen en España, tiene más de 25 años, y bueno, pues pongamos que un día, este día, por ejemplo, pues hay un poquito de viento, ¿vale? Tenemos una segunda central que es un poquito más cara que esta, por ejemplo, una central nuclear, Almaraz, en Extremadura. Ese día está funcionando también la central y, por tanto, tiene su contribución. Una central de carbón, ¿vale? Compostilla, por ejemplo, en León. Y, bueno, pues este día estaba Compostilla a tope. Tiene una contribución enorme ese día al mix energético. Y luego tenemos una central que está funcionando muy poquito en los últimos años, que es Arrúbal, por ejemplo, una central de gas, ¿vale? Que es de La Rioja, ¿no? He ido también de sur a norte para ir cambiando las centrales, ¿no? Bien, pues nada, esta es la contribución de este día. Entonces tendríamos, lógicamente, esto es el color del mix energético que tenemos este día en el sistema eléctrico español. ¿Esto qué significa exactamente? Que nuestra factura depende de las aportaciones de estas centrales que tú has comentado. Claro, que el coste medio, sí, y digo coste, subrayo coste, el coste medio de estas 4 centrales es una cosa intermedia, naturalmente, es un color rosa, ¿vale? Y vamos otro día. Sí. Y entonces este otro día, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos muchísimo viento, la central de Tarifa está a tope, ¿vale? La central nuclear de Almaraz estaba un poco parada y ahora lo que ha hecho es que ha vuelto también y está totalmente a tope. Tenemos muy mala suerte y esta central de carbón se ha quedado fuera de servicio, no puede entrar. Ya. Este tipo de cosas son las que investiga competencia, ¿vale? Aparece de repente una indisponibilidad que llamamos de una central de carbón y la central de gas de Arrúbal, bueno, pues claro, como había tanto viento y tanta nuclear, pues tiene que funcionar, pero solo un poquito. Ahí va. Un poquito, ¿no? Y entonces, este segundo día tenemos esta mezcla, que como bien se ve, que esta es la idea de los colores. Son completamente diferentes. Tenemos 2 días que la electricidad nos llega de formas completamente distintas y las facturas son distintas, ¿no? Son distintas. No, es que por eso quería traer aquí los matraces. Los costes medios de los 2 días son muy diferentes, porque la mezcla de tecnologías es muy diferente. Pero en el sistema eléctrico español, el precio que cobran todas estas centrales lo determina la última, la más cara. Y como en ambos casos ha habido champán, pagamos en ambos casos el precio del champán. Es decir,
Aquí estamos pagando carbón a precio de gas y aquí estamos pagando eólica y nuclear también a precio de gas. Bien, entenderán ahora por qué suelo decir, por ejemplo, que las nucleares no son baratas, sino que son rentables. Porque en la medida en la que no haya suficiente potencia nuclear para desplazar completamente al carbón y al gas, lo que ocurre es que los propietarios de esas centrales nucleares, aunque tengan unos costes imputados muy inferiores a los que tienen las centrales de carbón y de gas, al final acaban teniendo unos ingresos muy superiores. Y comprenderán también por qué al principio he empezado hablando de transparencia, y por qué me empeño en que los organismos oficiales publiquen realmente lo que están cobrando las centrales nucleares y cuál es el margen real que se obtiene con la producción nuclear, por ejemplo en España, o con la gran producción hidroeléctrica, que está sobradamente amortizada, puesto que tenemos muchas veces las inversiones realizadas incluso en tiempos anteriores a la democracia. Bien, ¿es razonable un sistema marginalista? Claro, después del vídeo seguramente, el vídeo lógicamente está hecho, como pueden entender, para televisión, es provocador a propósito, pero después de esto incluso se puede decir, bueno, al final la mayoría de mercados, los economistas nos suelen decir, son marginalistas, Jorge. ¿Cuál es el problema en este mercado? Bueno, pues que para que eso funcione, para que un mercado marginalista funcione, han de darse dos condiciones fundamentales. La primera de ellas es la competencia perfecta, es decir, que haya muchos agentes que puedan competir en precio entre ellos, sin barreras de entrada, y en segundo lugar, que los costes variables sean muy elevados, porque al final lo que hace es que la gente ofrece a su coste variable marginal. Y si uno tiene un coste variable marginal menor, lo que hace es que desplaza ese coste variable marginal mayor y al final esa competencia acaba eliminando las centrales más caras. Es decir, acaba eliminando el champán porque se van construyendo nuevas centrales para entendernos, de agua o de leche, que al final acaba por desplazar completamente al champán. ¿Y a qué precio ofertan en ese mercado los productores? Pues a lo que digo, a su coste variable. Es decir, aquí la gente me dice, bueno, ¿por qué las renovables ofertan a coste cero? Pues señores, porque una vez realizada la inversión, el coste variable de las renovables, salvo el caso de la biomasa, que es un poco especial, es prácticamente nulo. No hay costes de combustible y hay muy pocos costes de operación y mantenimiento. Por tanto, yo una vez que tengo hecha la inversión en una central eólica o una central solar, tengo que producir, aunque me paguen €1 por megavatio hora. Porque me va a dar igual, mi coste de mantenimiento de mis centrales no es mayor o menor porque produzca 1.500 horas, 1.300 o 1.700. El coste es exactamente el mismo y por tanto yo ofrezco siempre a mi coste marginal, que es, ya digo, prácticamente cero. ¿Es aplicable esto al sistema eléctrico español? Pues es un no rotundo, no lo podía poner más grande. ¿Por qué? En primer lugar, porque la competencia es muy imperfecta. Hay una altísima concentración de la propiedad en 3 empresas que tienen más del 70% de la producción y además, que es casi peor que lo primero, existen ventajas competitivas inigualables por parte de los agentes preexistentes, es decir, por parte de esas empresas. Entre otras, que el 40% de la potencia ha sido construida bajo régimen regulado, con garantía de retorno a la inversión y que está completamente amortizado, es decir, las centrales nucleares y las grandes centrales hidráulicas. Nadie puede venir aquí a desplazar esas centrales porque no hay más ubicaciones en los ríos para construir esto, porque no se dan las condiciones sociales para anegar decenas de pueblos como se hizo en época de la dictadura y porque, desde luego, no hay consenso social para construir nuevas centrales nucleares. Entonces, como eso no se produce, nadie puede venir a disputar las rentas a esas centrales y entonces el mercado es muy imperfecto y no vale el mercado marginalista. Y además de eso, es que nos encontramos con el problema de que los costes en general de las nuevas tecnologías, los costes marginales están tendiendo a cero. Y por tanto un mercado como este daría un precio que de forma natural, en su tendencia normal, sería cada vez más próximo a cero. Y eso no tiene sentido económico tampoco. Esto es un problema muy general. He escuchado el otro día a Remy Rifkin, que desde luego se lo recomiendo a todos, que esto es un tema de hacia dónde está cambiando el capitalismo. No es solamente un tema de energía, ¿no? de cómo las nuevas conductas, por ejemplo, que tienen que ver con Internet, están llevando a que los costes marginales de hacer algo tiendan a cero cada vez más. Y esto está cambiando radicalmente la forma de entender el capitalismo. Bien, pero no me meto en economía ni en política, voy a intentarlo al menos. ¿Cómo funcionan las renovables? ¿Cómo se integran estos mercados tan complejos, en estos sistemas marginalistas? Bueno, pues muy sencillo. Como he dicho, como el coste es gratis y sus costes de operación y mantenimiento es cero, ¿qué ocurre? Pues que, en primer lugar, exigen una estabilidad regulatoria muy grande, porque no saben el precio que va a salir y como uno tiene el coste hundido, una vez que invierte ya tiene enterrada esa inversión, pues no puede hacer una previsión de cuánto va a cobrar. ¿Vale? Entonces necesita tener una estabilidad regulatoria de que alguien le diga qué es lo que va a cobrar, de alguna forma, un certificado verde, un sistema como el que había aquí de primas, un sistema de tarifa de inyección, lo que sea, un contrato vinculado con una contraparte, con una eléctrica, por ejemplo, que esté obligada a comprar energía a un precio determinado,
etcétera, pero tiene que haber algo, ¿no? Porque, desde luego, lo peor que puede haber, y lo pongo así, son medidas retroactivas. Es decir, lo peor que puede haber en una inversión renovable es que una vez realizada la inversión se te cambien las reglas de juego, porque no hay forma de cambiar la inversión y los costes básicamente de operación y mantenimiento. Ahí se pueden ajustar algo los costes de operación, de hecho se han ajustado ahora, por ejemplo, porque la última reforma lo que ha llevado es a la ineficiencia de las instalaciones. ¿Qué es lo que se ha ajustado? Pues que ahora se hace un mantenimiento mucho peor que el que se hacía antes en instalaciones renovables, porque ahora el nuevo sistema de retribución no premia la energía producida. Y lo que he dicho antes, y en mercados marginalistas lo que hacen es que ofertan a precio cero, ¿no? Por tanto, el efecto de las renovables, cuando hay mucha energía a precio cero, ¿qué es lo que hacen? Están desplazando centrales supramarginales. Entonces, es posible, esto es una paradoja que hay a algunas personas que les cuesta entender, pero es posible, por ejemplo, que un 1% de potencia al 10 veces el precio normal ahorre dinero. Pues sí, es posible, porque ese 1% de potencia, si desplaza a una central marginal, ¿vale?, lo que está ocurriendo es que está bajando el precio de todo el mercado, del 99% del mercado restante. Por tanto, aunque esa central al final, por otro lado, cobre 10 veces más que el mercado medio, es posible que globalmente el sistema está obteniendo ahorros. Esto es una cosa que se puede explicar después de un rato que llevo hablando, pero claro, en general, en un medio de comunicación es difícil de explicar, es difícil llegar a la gente, ¿no? Entonces la gente se queda con el concepto de las primas, las renovables son muy caras. Pero difícilmente vais a ver gente que hable sobre el efecto que tienen directo, ya no de beneficios sociales o medioambientales, sino del efecto directo que tienen de reducción de precios en el mercado eléctrico, que es, como vemos, marginalista. Y bueno, la noticia es que según varios estudios de reconocido prestigio, me refiero a universidades, me refiero a institutos de investigación y, por supuesto, también a asociaciones empresariales, con distintas metodologías, lo que se estima es que el importe de ese abaratamiento es al menos del mismo orden de magnitud que las primas. Es decir, dicho de otra forma, un sistema como el español sin renovables nos costaría a los ciudadanos prácticamente igual que lo que nos cuesta ahora. Y, naturalmente, tendría unos impactos sociales y medioambientales mucho mayores de los que tiene, solo por el ahorro en el precio del mercado que produce el desplazamiento de centrales marginales. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto ya sí son las curvas reales, ya me olvido de los líquidos de antes, pero bueno, podría servir el ejemplo de los matraces, pero esto es un miércoles de hace 2 años, por 12 de diciembre, a las 12 de la mañana, ¿no? Y lo que se ve es que el precio es alto, es un precio del orden de 80 euros megavatio hora, aquí lo tenemos, ¿no? Bien, esto es una curva de red eléctrica que nos dice en tiempo real las centrales de generación que había en ese momento y este es el reparto, ¿no? Me quedo con el gas, esta es la curva del gas, y quedaros con una cifra, estaba del orden de 10.000, más o menos estamos por aquí, estamos hacia esta hora de la mañana y son unos 10.000 megavatios de gas. La misma curva en eólica nos muestra que hacia esa hora había unos 2.000 megavatios de eólica, ¿vale? Unos días más tarde, bueno, perdón, mi Pepito Grillo se pregunta una cosa, dice, ¿esto es razonable? O sea, aunque la eólica se metiera en este lío, que ya digo de costes hundidos, donde va a competir con centrales que tienen costes marginales muy fuertes, ¿es razonable? O sea, nos hemos metido en esto de las renovables para que al final la eólica acabe cobrando en función del precio del gas, para que el precio del gas depende de terceros. ¿Qué tiene que ver los costes de una tecnología renovable con el precio internacional del combustible? ¿Vale? Lo digo porque, por ejemplo, en la última reforma del Gobierno, todas las centrales anteriores a 1995, todas las eólicas, que hay unas cuantas, están yendo directamente a este mercado. Y, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, el precio medio de este mercado ha sido de 26 euros megavatio hora, y las centrales eólicas han comprado 26, y sin embargo, en este trimestre que está terminando ahora, va a resultar 52, el doble. ¿Tiene sentido que una misma tecnología, esa tecnología cobre 26 euros en el primer trimestre y 52 por la sencilla razón de que durante el primer trimestre hubo un montón de tecnologías renovables más que desplazaron mucho gas y carbón y ahora no? Esto se está dando en este momento y además está afectando directamente a nuestra factura, a la factura que pagamos todos. Bien, pues ya digo, unos días después, el domingo, ¿qué ocurre? Que había tantísimas renovables, que esto puede ocurrir, que el precio fue cero. Es decir, que el corte entre las curvas de oferta y de demanda se produjo a precio cero. Cuando vemos el detalle de lo que pasó ese día, lo que vemos es que hacia esa hora, esto era un poquito antes, había algo menos de 2.000 de gas, antes había 10.000, y sin embargo había del orden de 10.000 de viento. Es decir, una inversión en las aportaciones renovables, en este caso eólica, gas, hace que el precio baje no de 80 a 78, sino de 80 a 0. Claro, la pregunta del millón es, ¿esto es sostenible?
a largo plazo, para unos y para otros, para los inversores en renovables. ¿Alguien puede entrar? O sea, ¿alguien realmente se cree después de esto que cuando el ministro nos dice podéis ir al mercado, ir a competir, que podemos ir a esto? ¿Podemos entrar en este juego invirtiendo millones de euros en tecnologías que no tienen costes variables? Bueno, mi respuesta es no. La competencia, además, nunca cobra el pool, que este es el gran problema que tiene esto. Es decir, yo estaría incluso dispuesto a jugar a esto si sé que mi competencia, que tiene costes mayores al final, porque sus costes medios, con independencia de los marginales, sus costes medios son mayores, si yo sé que mi competencia tiene que ir al mismo sistema y no tiene otra forma de salir, incluso vería proyectos en España. A mí se me han acercado grandes multinacionales para hacer grandes proyectos, seguro que los habéis escuchado. Aquí, por ejemplo, en Extremadura hay un par de ellos, grandes proyectos fotovoltaicos de más de 700 megavatios. Y yo me he sentado con ellos y les he dicho, desde mi punto de vista, no se puede entrar por esto. ¿Por qué? Porque no tienes garantía que la central que está yendo allí luego no cobre por otro lado. Que esto es lo que está pasando también en España. Es decir, el marco regulatorio es muy inestable. Y de repente aparece, esto lo hemos visto hace no más de 2 años, que el presidente del gobierno se reúne con un presidente de una gran empresa en Washington y acuerda, y salen los periódicos, que les va a otorgar a esa empresa un cierto pago adicional. Y a los 2 meses aparece en la tarifa eléctrica, 200 millones de euros más al año. Esto ocurre en España. Entonces, claro, con este tipo de centrales que cobran por conceptos tan fácilmente comprensibles como pagos por capacidad, restricciones técnicas, regulación primaria, secundaria, terciaria, potencia adicional a subir, ahora va a ser hibernación. Esto de hibernación es escandaloso, esto va a salir ahora, lo vamos a ver en los próximos meses. Esto de hibernación lo que significa es que como sobra potencia, como hemos visto, se le va a poner un lacito, perdonad por la vulgaridad, a la central, es decir, se la va a cerrar y entonces, como a alguien le interesa que esa central siga ahí, en vez de desmantelarla, lo que se va a decir es, bueno, voy a hacer una subasta, te tengo que desmantelar, imaginemos 6.000 megavatios. En vez de desmantelar, voy a poner lacitos a 6.000 megavatios de centrales de gas. Voy a hacer una subasta a ver quién pide menos. Y el que pide menos, claro, ¿quién pide menos? Insisto, es un oligopolio, o sea, está todo muy concentrado. Son 3 los que van a ofertar allí. Entonces, el que pida menos, ese es el que le voy a poner el lacito. ¿Y qué ocurre? Que lo vamos a pagar todos. Es decir, todos los consumidores vamos a pagar que hay allí una serie de centrales paradas, por si acaso algún día hay que quitarles el lacito y volverlas a poner en funcionamiento. ¿Esto es un libre mercado? O sea, ¿realmente se puede decir a los empresarios en renovables que invirtamos en un sector donde la competencia tiene este tipo de prebendas? Es que la respuesta es que no puede ser más que un no rotundo, ¿no? Es una locura invertir en este momento en renovables bajo este sistema, ¿no? Y además, mucho más, cuando resulta que hay poder de mercado. Es decir, cuando esa competencia, además de cobrar por otro lado, tiene capacidad de fijar el precio. Y tiene, por ejemplo, cosas que pasan y que yo he denunciado, entre otras, también en televisión, cosas extrañas, por ejemplo, la que está pasando ahora. Hace 2 semanas hacía mucho calor, aquí seguro que lo habéis vivido, y había un precio muy alto. Teníamos un precio de 60 euros megavatio hora hace 2 semanas, había una ola de calor, no había prácticamente viento, había una circunstancia, curiosamente disparó una central que tenéis aquí al lado, Almaraz 1, un día, estas cosas pasan, ¿no? La tecnología nuclear es muy, muy solvente hasta que falla, y justo ese día ahí con la ola de calor, igual que en diciembre del año pasado, la de frío también falló. En junio de este año también tuvimos un periodo entre el 15 y el 30 de junio donde también falló. Bueno, no solo falló esta, sino que fallaron otras 3 más. Cosas raras que pasan en el mercado y que luego se investigan. Cosas, por ejemplo, también me han pedido declaraciones varias veces que hemos conocido este año, pero claro, en casi el mes de agosto. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, después de 3 años de investigación de una serie de manipulaciones en el mercado, 3 años de investigación, los que estáis en el sector público sabéis lo que es eso, con los técnicos que al final determinan en 3 expedientes que ha habido manipulación, que hay que estar muy seguro, siendo técnico de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, para proponer eso, para proponer que una serie de grandes empresas han manipulado los precios del mercado. Bueno, pues después de eso nos encontramos con un informe de la CNMC que sobresee los expedientes, por supuesto se publica en agosto, y lo sobresee con un argumento que es demoledor, que dice, se ha manipulado el mercado, pero no queda claro que hubiera intencionalidad. Os lo juro, o sea, esto está en la página web de la CNMC, vamos, es público, ¿no? Es una cosa que he denunciado, lo que pasa es que, bueno, yo tengo la fuerza que tengo, ¿no? Pero es escandaloso lo que está ocurriendo en este mercado con el poder de mercado ahora. ¿Por qué decía lo del precio? Porque, claro, hace 15 días había un precio de 60, que era un precio muy alto, pero había unas circunstancias que, dentro de lo que cabe, podían justificar ese precio. Pero desde la semana pasada eso ha desaparecido. Ya estamos viendo todos que no hace tanto calor, ha vuelto Almaraz, la tenemos ya con nosotros, y además ha vuelto el viento. Y sin embargo el precio sigue en 60. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que el precio sea 60 con unas tecnologías de generación tan diferentes ahora? Bueno,
yo creo que con lo que os he contado os quedará bastante claro que es bastante difícil invertir en esto, ¿no? Yo, desde luego, cuando hablo a un nivel muy alto, pero luego esto se puede escalar. Es decir, cuando la gente me dice, bueno, ¿puedo montar un pequeño parque fotovoltaico que quiero promover al pool de 50 kilovatios, sea cual? Bueno, si tú lo haces por amor al arte, me parece perfecto. Pero para ganar dinero lo veo realmente difícil, ¿no? Bien, alternativa 2, nuevo sistema retributivo. Bien, tenemos un punto de partida que es nefasto, que es la inseguridad jurídica que se ha creado, que, como os decía antes, es la línea de flotación. Es decir, nadie se fía de España ya, mucho menos de la normativa regulatoria de España en energías renovables. Entonces, claro, ponerse a invertir ahora en algo, en el nuevo sistema, es que lo primero que dices es, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar el sistema? Yo he visto, por ejemplo, casos donde lo que hacen algunos de los bancos, por ejemplo, coincidí con ellos en un par de ponencias hace unas semanas, y me decían, cerramos los ojos. O sea, sabemos que ahí hay un riesgo regulatorio importante, pero en 2019, que es cuando se prevé la próxima revisión, entendemos que la rentabilidad, por lo menos hay un concepto nuevo que es la rentabilidad razonable. No sé si sabéis de qué va esto un poco, pero el Gobierno ahora se ha metido a empresario y ha decidido qué rentabilidad tienen que tener los empresarios de este sector de las inversiones que ya realizaron con anterioridad. Y lo ha fijado esa rentabilidad. Y además dice que esa rentabilidad la va a cambiar cada 6 años. ¿Qué dicen los bancos a la hora de refinanciar? Dicen, yo me voy a creer que aunque el Gobierno me está diciendo que la va a cambiar, fijaros, con la experiencia que tenemos, me voy a creer que va a ser más o menos la misma. Porque si pienso, desde luego, que la rentabilidad no va a ser la misma dentro de 6 años, cuando todavía están pendientes de amortizar gran parte de estos activos, no me sale ningún tipo de refinanciación. ¿Vale? Por tanto, es un punto de partida bastante malo, lo del tema de la nueva normativa. Pero bueno, y ya digo, sobre todo cuando la propia normativa advierte de lo que va a venir dentro de 6 años. En fin, luego tiene un problema muy serio, que solamente es en unos territorios muy concentrados, y además solo 2 tecnologías, eólica y fotovoltaica. Por ejemplo, no se pueden hacer proyectos de biomasa con este nuevo sistema. Tiene otro problema, que es que hay que acudir a una subasta, que se va a organizar en cada uno de los, bueno, en principio de los subsistemas eléctricos que hay y de las tecnologías, pero existe un concepto que es el de precio de reserva. Es decir, uno puede, por ejemplo, estar promoviendo un proyecto durante 2 años, a pesar de todo esto, acudir a la subasta, y que luego, a pesar de que su proyecto sea el más barato de todos, no resultar adjudicado y, por tanto, tirar todo el dinero de la promoción a la basura, sencillamente porque el Gobierno considera que no es suficientemente barato. Esto no está, además, publicado, por supuesto, cuál es el precio de reserva. Y, por si fuera poco, además, hay un elevado riesgo de perder la retribución si no se comienza a verter energía, que esto depende de terceros, no del empresario, en un plazo determinado. Son de 12 a 36 meses según el tipo de tecnología y según la retribución que uno vaya a obtener. Y, bueno, y además, por si faltaba algo, efectivamente se desconocen las reglas particulares. Por ejemplo, uno puede ir a cualquier potencia, puede uno empezar a promover ya una planta de 2 megavatios, por ejemplo, en Baleares, o lo van a limitar a 1 megavatio. No se sabe. Va a ver qué tipo de modelo de subasta va a ser, va a cobrar todo el mundo lo mismo, el precio marginal de la subasta va a ser de modelo descendente o ascendente, cada uno de los oferentes va a cobrar el precio que él haya ofertado, tampoco se sabe. ¿Qué posibilidades tiene uno de retirarse? Porque hay que poner un aval para empezar a tramitar administrativamente esto. Entonces uno pone un aval, ¿qué posibilidades tiene uno de salir de la subasta en caso de que las condiciones no le sean favorables? Todo esto no se sabe. O sea, es decir, se publica la normativa en el BOE también en agosto y diciembre. Los que vivimos en el sector sabemos que no tenemos vacaciones. Agosto y diciembre son los meses más activos siempre en el sector eléctrico, siempre. ¿Vale? Porque, en fin, se aprovecha esto, ¿no? Parece que el impacto mediático creo que tiene algo que ver con esto. Bueno, por tanto, ¿pueden construirse renovables bajo el nuevo sistema? Pues vamos a dar un sí, pero con mucho riesgo. Los costes administrativos tienen que ser muy bajos, no te puedes embarcar en proyectos que tengan costes operativos iniciales muy altos porque al final tienes mucho riesgo de perderlos, y además el recurso renovable es muy elevado. Y aquí llegamos a un problema muy serio que se está fomentando aquí, se están fomentando proyectos especulativos. Y, por supuesto, se están haciendo a precio muy alto. Es decir, claro, para que te tienen que salir muy bien los números para meterte aquí. Yo he visto proyectos renovables que tienen rentabilidades de por encima del 30% anual, tires del 30%. Por tanto, claro, la gente con una tire del 30% es posible que entre aquí. ¿Vale? Porque, bueno, juega con mucho riesgo, pero con una posibilidad de rentabilidad muy alta, ¿no? Pero, claro, luego nos dicen que es que tenemos proyectos especulativos. ¿Qué quiere decir que alguien tenga una TIR del 30%? Darle la vuelta. Lo que quiere decir es que podría hacer el proyecto mucho más barato, porque tiene un recurso enorme. Por tanto, si en vez de cobrar energía pongamos a 80 euros megavatio hora que pueda salir el concurso, es que podría cobrarla perfectamente a 60 y tendría una TIR del 10% en vez del 30%. Al final todo esto lo que nos lleva es que se van a construir renovables, las pocas renovables que se construyen en España se van a construir más caras de lo que podrían construirse en este momento. Sencillamente porque el marco regulatorio es tan agresivo que el empresario que entra aquí exige una rentabilidad muy superior a la que sería deseable en un sector como este. Bien,
Alternativa 3, entonces. Vemos que la segunda no nos acaba de gustar, vamos al autoabastecimiento. Ya decía al principio que los bancos además nos lo están diciendo. Nos están diciendo que es el futuro, que ahí es donde está la solución de los problemas energéticos del mundo, en que cada uno se convierta en propietario de su propia energía, de que el consumidor se vuelva un consumidor activo, que en vez de ser dependiente de la red, intercambie energía con la red, que incluso se ponga una batería y corte los cables si no le gusta a la compañía. Bien, ¿cómo está la situación en España? En primer lugar, complejísima, y me quedo corto, tramitación administrativa. En algunas ocasiones es más cara la tramitación administrativa que la propia instalación. Sí, y además, os digo, es muy similar tramitar un proyecto de 5 kilovatios en la cubierta de un edificio que tramitar una central de ciclo combinado de 800 megavatios. Sí, sí, sí. En España la tramitación administrativa es prácticamente idéntica. Hay una pequeña diferencia medioambiental solamente. Claro, parece, y además, ojo, en algunos ayuntamientos hasta está prohibido, que eso es otro problema después. Que hay algunos ayuntamientos que tienen sus ordenanzas municipales donde no puedes poner fotovoltaica, es increíble. ¿Vale? Y sin embargo sí puedes poner ciclos combinados allí de gas natural. Hay una amenaza, y subrayo amenaza porque no es realidad, y está funcionando bastante bien. Hace también unos meses vinieron unos hombres de negro, permitidme la expresión, que me estáis grabando, esto luego saldrá, pero en fin, ya lo he hecho. Vinieron unos hombres de negro de la Agencia Internacional de Energía a ver cómo estaba evolucionando España. Y entonces yo me colé en aquella fiesta a contar mi visión y les dije algo así como que España es el único país del mundo que ha logrado paralizar el autoconsumo sin necesidad de aprobarlo. Porque sacó un borrador de decreto el año pasado donde amenazaba con un impuesto al sol enorme, completamente desproporcionado, ¿vale? Es decir, un peaje de respaldo, es decir, una tasa que había que pagar por la energía que uno producía y que no salía de su casa. Que no salía de su casa, ¿qué quiere decir en términos técnicos? Que el contador era incapaz de detectar si lo que había hecho ese señor es una medida de eficiencia energética, es decir, había reducido su consumo, o sencillamente se había puesto una planta fotovoltaica en su cubierta. Bien, eso está penalizado con un coste que es superior al peaje que uno compra cuando compra energía de la red. Y dice, ¿pero esto cómo es? Esto es una cosa enorme, ¿no? Bien, pues eso no se ha llegado a aprobar, pero como está ahí el borrador y está puesto el numerito, pues lo que ha hecho es que ha paralizado completamente el desarrollo del autoconsumo en España. Hasta ese momento, hasta julio del año pasado, había cierto desarrollo, sobre todo en el ámbito industrial, sin intercambio con la red, no había balance neto, no había cosas de este intercambio, había lo que se llama autoconsumo instantáneo, es decir, todo lo que se producía se consumía internamente dentro del edificio, pero a partir de ese momento, cuando aparece este riesgo, pues han conseguido el objetivo, que es paralizar este desarrollo. Además, hay sanciones desproporcionadas, y estas sí que están en vigor, esto no son amenazas, si no cumples con la complejísima tramitación administrativa. Cosas, además, que hemos reclamado en el proceso de tramitación de la ley, porque esto está en la ley, las sanciones tienen que tener rango de ley, tal y como está la Constitución en España, y lo que ocurre es que las hemos reclamado, incluso el Consejo de Estado hizo un informe diciendo que esto era desproporcionado, y aún así el Gobierno las ha dejado como está. Ha dejado que en la sanción máxima, luego es moderable todo lo que tú quieras por un juez, pero lo que dice la ley es que si tú no cumples eso, puedes llegar a tener una sanción de 60 millones de euros, señores. Esa sanción es la misma que si yo ahora me dejaran entrar, que no, por supuesto no me dejan ni acercarme a la central nuclear de Almaraz, me cojo una barra de combustible y la dejo tirada por aquí. Es la misma sanción que tiene abandonar residuos radiactivos en la calle, 60 millones de euros. Y es lo mismo que hay si uno no legaliza una placa fotovoltaica de 200 vatios que no da ni para su frigorífico. Eso está en vigor hoy en España. Insisto que luego la ley dice que el juez tendrá que moderar, pero claro, el señor que no está metido en el sector dice, ¿cómo me voy a poner yo una placa para luego tener yo que pelear con el Gobierno para que me quiten una sanción de 60 millones? Dice, si solo cuando me llegue la comunicación administrativa de la sanción, a mi señora le va a dar un infarto. Dice, si es que no llego ni al recurso. Claro, este es el problema que tenemos en este momento. Insisto, no es un error. Es decir, en la tramitación administrativa hubo muchas personas, entre ellas yo, que por escrito, y está documentado, dijimos que esto era una barbaridad, y el Consejo de Estado respondió que efectivamente era una barbaridad. Y aún así no se ha cambiado. Es decir, que hay una intencionalidad clarísima de dejar esta sanción así, digamos, de impedir que la gente desarrolle autoconsumo. Otra cosa que es increíble, se aprobó en el año 2011 y no se ha quitado. No se pueden poner baterías entre la generación y la red. ¿Por qué no se pueden poner baterías? No hay respuesta, ¿eh? O sea, es decir, antes sí había respuesta por una razón, porque la energía estaba primada. Entonces, como la energía estaba primada, si uno producía energía solar y le pagaban por esa energía más de lo que él compraba, del precio que compraba, dice, claro, a ver si me va a hacer trampas. Si me pone cualquier elemento por medio, a ver si va a hacer algún... Entonces, claro, estaba prohibido, absolutamente prohibido. Todo lo que iba desde la planta primada hasta el contador, ahí no se podía inyectar ni se podía recibir nada de energía. Esto estaba blindado. Pero ahora mismo, que no hay primas, que no hay nada, ¿por qué no puedo poner yo una batería? ¿Producir la energía que yo quiera y tener una batería? Bueno, pues está prohibido.
por supuesto, si tienes la mala suerte de que te sobre algo de energía, en algunos países se están desarrollando un intercambio de energía de red, que ese es el futuro de la energía. Aquí, por supuesto, se regala. Se regala a la compañía eléctrica, porque había otra propuesta que hicimos, por ejemplo, de la Asociación de Empresarios, en la que participo, de UNEF, en la Asociación de Empresarios Fotovoltaicos, que dijimos, oiga, eso nos parece bien que se regale, pero a las familias en el bono social. Es decir, a las familias más desfavorecidas. No, no se ha hecho así, se regala a la eléctrica. ¿Vale? Entonces, bueno, tampoco, o sea, quiero decir, ya veis que hay algunas pequeñas dificultades, por decirlo suavemente, para poner instalaciones de autoconsumo, pero nos queda la mejor. Nos queda la mejor y lamento que el delegado de Mérida se haya ido, porque este es el problema principal que tienen los proyectos, que no solamente ya es de autoconsumo, sino también de ahorro y eficiencia energética. El problema es la tendencia que tiene el término fijo de la factura de la luz. Esto de lo que ven aquí es una cosa que publicaba el otro día en las redes sociales. ¿Cuánto ha variado la factura de un consumidor medio en los últimos 3 años, en el periodo de septiembre a septiembre? O sea, son precios actualizadísimos. ¿Vale? Y este es el volumen total, un consumidor medio según datos del IDAE, datos estándar de consumo y de potencia contratada, 575, 3.500 kWh. Bien. Aquí lo que vemos es que se pagaban del orden de 750 euros al año hace 3 años, de los cuales algo más de 150 eran de término fijo. Y lo que vemos es que en este momento el término fijo ha subido un 97%, está ya muy cerca de los 300 euros al año, y bueno, es verdad que uno dice, bueno, es que la tarifa ha subido, sí, pero ha subido un 9%. Es decir, el incremento del término fijo de la factura de la luz es muy superior al incremento de la factura general, ¿no? Esto es lo que uno de mis seguidores en Twitter me dio la idea el otro día y le pedí permiso para utilizarla, y ya desde entonces lo estoy utilizando, lo que yo llamo la tarifa altiplana de la luz. Porque claro, cuando uno habla de tarifa plana, es decir, hay una tendencia clarísima. El otro día en la reunión, en la jornada esta con el secretario de Estado, lo dijo. Dijo que si hacía caso a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en su último informe, que ha publicado también, que raro, 19 de julio de este año, ha publicado un informe donde dice cómo se van a calcular a partir de ahora los peajes. Y lo que viene a decir es que el consumidor doméstico, sus peajes tienen que ser esencialmente fijos, que no debe haber parte variable. ¿Vale? O sea, la tendencia, lo que dijo el secretario de Estado el otro día, es que si hace caso a la CNMC, el 90% de la factura de la luz va a ser fija. Es decir, no es esto, que ahora mismo ya es un 47%, sino que, perdón, un 37%, sino que esto seguiría subiendo mucho más. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de la tarifa plana? Porque ya llamo yo altiplana, claro, porque la gente escucha el tema de tarifa plana y como tenemos la experiencia del teléfono dice, pues nos va bien, hombre, una tarifa plana. Claro, es que no se dan cuenta que aquí hay un coste de combustible muy importante detrás. Y por tanto, lo de la tarifa plana no es una tarifa de 30 euros al mes, es que es una tarifa, como veis, que va directa a los 100 euros al mes. Y además subiendo. Es decir, lógicamente una tarifa plana desincentiva el ahorro, porque si vas a pagar igual, ¿qué más te da? Todo lo hemos visto con los móviles. La gente habla ahora mucho más que antes con el móvil. Antes había que medir los minutos porque costaba una pasta. Ahora no. Pues esto es exactamente igual. Se desincentiva cualquier medida de ahorro energético. ¿Vale? Y por tanto, claro, lo que ocurre es que esa tarifa, en vez de bajar, como ha hecho la de teléfono, porque cada vez el uso es mayor, aquí lo que hace es que sube, porque el uso de combustible cada vez es mayor. Por tanto, ¿pueden construirse renovables para autoconsumo? Sí, pero con 2 opciones. Una, fuera de la ley, y 2, desconectándose. Es imparable, y es imparable por lo que decía al principio, porque estamos hablando de ahorros, y de ahorros muy importantes. Ahorrar, por ejemplo, ahora mismo, en este momento, uno si instala un sistema de autoconsumo fotovoltaico en su casa, se ahorra del orden del 40% de la factura de la luz. Esto cuando se lo dices a la gente, se escandaliza. Que uno no tenga la libertad de hacer esto, para ponerse en su casa y ahorrarse el 40% de la factura, ¿no? Y además, cada día que pasa, los números salen mejor. Y por supuesto hay otras consideraciones que no son menores en una época como la que vivimos, de autonomía, transparencia, que decía antes, si sabes exactamente lo que estás consumiendo y cuánto te está costando, ¿vale? Impacto ambiental, etcétera, ¿no? Pero ojo, no es deseable, ninguna de las dos, ni siquiera la desconexión es deseable. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque, en mi opinión, una transición ordenada hacia un nuevo modelo energético es mucho más eficiente, sin duda es más barata y además tiene menos impactos ambientales. No tiene sentido lo que nos decía al principio UBS y Morgan Stanley, no tiene sentido que cada cual tenga una batería en su casa, porque cuando uno no está en su casa, la panadería de abajo está consumiendo energía. No tiene ningún sentido que yo tenga una batería y la panadería tenga otra. Lo que tiene sentido es que ya que estamos conectados a través de la red, la energía que me sobra a mí cuando salgo por la mañana de casa, la esté consumiendo la panadería. Y al revés, cuando la panadería se va después y cierra a las 3 de la tarde, esa energía me venga para mí. Y la batería, una batería centralizada es mucho más eficiente, tiene mucho más impactos ambientales y lógicamente es mucho más barata que tener baterías en cada una de las casas y desconexiones. Ya que tenemos la red, aprovechémosla, ¿no?
Y mucho menos cuando además no solamente podemos hablar de baterías, sino de otro tipo de tecnologías renovables, que hay que apoyar, porque tenemos la suerte de que la solar y la eólica son ya competitivas, pero hay un montón de tecnologías que todavía tienen mucho potencial de desarrollo que tenemos que seguir apoyando, porque un modelo solo basado en eólica y en solar es un modelo cojo, ¿vale? Que depende de baterías para funcionar, pero un modelo que tenga geotermia, que tenga hidráulica, que tenga biomasa, se puede construir de una forma mucho más ordenada y con un coste medio global mucho menor. En resumen, no estamos ante un problema de financiación, desafortunadamente, sino de modelo. Sustituir generación eléctrica pretendiendo que la generación que ya existe siga cobrando lo mismo es sencillamente imposible. Los bolsillos de los consumidores llega un momento donde ya no dan para más y lo que vamos es hacer una estrategia de colisión, que es la que yo trato de evitar, ¿no? Creo que no es razonable que vayamos hacia ese modelo. En fin, como ya digo que utilizo mucho Twitter, tengo la obsesión de los 140 caracteres, ¿no? Dejarme resumir mi ponencia en ese espacio, ¿no? Las renovables están ya preparadas para sustituir gradualmente a las fósiles, es hora de hacerlo bien y tenemos muchísimo trabajo por delante. Muchas gracias.